A ver, esto no es solo un análisis de un libro, por muy influyente que sea, no. Esto es la increíble historia de cómo una idea, una sola idea, puede sobrevivir al mismísimo infierno en la Tierra, incluso cuando todo, absolutamente todo lo demás, se ha perdido. Vamos a meternos de lleno en la historia de El hombre en busca de sentido. Esa fue la respuesta. Imagínalo. Una sola palabra. Eso fue lo que escuchó el psiquiatra Viktor Frankl en Auschwitz, cuando suplicaba por lo único que le quedaba, el trabajo de toda una vida, su manuscrito. Y con esa palabra, ¡pum!, todo su mundo se esfumó. En cuestión de minutos, los guardias lo hicieron trizas. Ese manuscrito contenía sus teorías, que eran revolucionarias, sobre la logoterapia, o sea, la búsqueda de sentido. Y al perderlo absolutamente todo, de repente se vio obligado a vivir y a poner a prueba sus propias ideas en el peor lugar imaginable. Pero para entender de verdad este viaje tenemos que irnos un poco para atrás, a una elección que literalmente lo cambió todo. Frankl era una estrella en ascenso en la Viena intelectual, tenía un visado para irse a Estados Unidos, para escapar, pero se encontró con una pregunta terrible. ¿Salvo mi trabajo o me quedo con mis padres? Y eligió quedarse. Dejó que el visado caducara. Esa decisión, una sola decisión, marcó el rumbo de todo lo que vino después. Y claro, el campo de concentración para Frankl no fue solo un lugar de sufrimiento, que por supuesto lo era. Se convirtió en algo más, en una especie de laboratorio. Terrible sí, pero único. Un lugar donde observar el alma humana en carne viva, ¿no? Sometida a la presión más bestial que uno pueda imaginar. Y ahí dentro, él se dio cuenta de un patrón muy claro. Como un viaje psicológico que todos, sin excepción, recorrían en 3 fases. Primero, el shock paralizante de llegar allí. Después, una apatía total, una especie de muerte emocional, para poder aguantar el día a día. Y por último, para los pocos que lo consiguieron, el durísimo camino de vuelta a la vida. Fíjate que en esa primera fase, la del shock, Frankl observó algo súper curioso, un optimismo casi fuera de lugar. Él lo llamó la ilusión del indulto. ¿Sabes? Como la esperanza esa irracional que tiene un condenado a muerte de que, justo al final, algo pasará y se salvará. Pues eso mismo, pensaban que no sería para tanto. Pero esa ilusión, claro, se rompía en 1000 pedazos con un simple gesto, lo que llamaban el juego del dedo. Un oficial de las SS, con total indiferencia, señalaba izquierda o derecha, un movimiento de dedo que decidía si vivías o morías en ese mismo instante. Para el 90% de la gente de su convoy, ese dedo significó la muerte en apenas unas horas. Y los que pasaban esa primera selección entraban en la segunda fase, la apatía. O sea, una muerte emocional en vida. Ese, como desconectar los sentimientos, era en realidad un mecanismo de defensa, un escudo necesario para poder ver las barbaridades que veían cada día y no volverse loco. Y fue justo ahí, en ese laboratorio del dolor, donde Frankl hizo su descubrimiento más potente. La clave. Lo que de verdad marcaba la diferencia entre los que sobrevivían y los que no. Porque, a ver, la realidad fuera era brutal, una deshumanización constante. Imagina, marchas a la fuerza por zanjas congeladas, golpes si te tropezabas. Sobrevivir físicamente era una lucha de cada segundo, literalmente. Y sin embargo, en medio de todo ese horror, Frankl encontró un refugio que nadie le podía quitar. Su vida interior. Se evadía, tenía conversaciones enteras con su mujer en su cabeza. Y fue ahí donde lo entendió todo. Entendió que la salvación del ser humano está en el amor y a través del amor. Se dio cuenta de que el amor es un objetivo tan poderoso que va más allá de si la persona está ahí o no, incluso más allá de la propia vida. Así que, al final, la clave no era ser el más fuerte físicamente, para nada. La clave era la fortaleza de tu mundo interior. Si tenías algo a lo que agarrarte, el amor por alguien, la capacidad de reírte hasta de tu propia sombra, flipar con una puesta de sol sobre los barracones y, sobre todo, lo más importante, tener un objetivo, un motivo para sobrevivir, un porqué para aguantar un día más. Y llegó la liberación, pero con ella una noticia devastadora. Su familia no había sobrevivido. Imagínate el golpe. Pero a pesar de todo tenía una obsesión, un único propósito que lo mantenía en pie, reconstruir el libro que le habían arrebatado. Y vaya si lo hizo, en un arrebato casi febril, en solo 9 días, dictó de principio a fin lo que hoy conocemos como El hombre en busca de sentido. Y no lo hizo para ser famoso, Lo hizo como una catarsis. Era su forma de darle un sentido a todo su sufrimiento, de sacar todo el dolor y el rencor. Y lo más irónico de todo es que la historia del libro es un reflejo de la historia de su autor.
Su primer editor llegó a decir que era un libro enfermo, que nadie en su sano juicio lo leería. Y bueno, las primeras ediciones y las traducciones fueron un fracaso total. Pero como su propio mensaje, el libro se negó a morir. Y poco a poco, con el boca a boca, se fue convirtiendo en el fenómeno mundial que es hoy. Y es que el poder de este libro, lo que hace que siga tan vigente, viene de su lección final. Una verdad que no es teoría, no, es una verdad forjada en el fuego, en las peores circunstancias que podamos llegar a imaginar. Este es el gran descubrimiento de Frankl, la idea central. Te lo pueden quitar todo, absolutamente todo. Tu casa, tu familia, tu trabajo, hasta la ropa que llevas. Pero hay una cosa, una sola cosa, que nadie jamás te podrá arrebatar. La última de las libertades humanas. La libertad de elegir tu actitud frente a lo que te pasa. Y ese, al final, es el gran desafío que nos deja el libro. Como bien dice la cita, entre el estímulo, lo que te ocurre, y la respuesta, lo que haces, hay un espacio, un pequeño instante. Y en ese instante está todo nuestro poder. Ahí es donde elegimos nuestra respuesta. Y en esa respuesta nos jugamos nuestro crecimiento y nuestra libertad. Así que la pregunta que sigue resonando hoy es, ¿cómo vamos a usar ese espacio?